Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a ver acerca de algunas actualizaciones para las competencias de kumite dentro de lo que es WKF. Pero antes de eso vamos a ver algunas generalidades como es el área del tatami. Para todos es bien sabido que el área del tatami para kumite tiene un área de 8 metros por 8 metros. Además, habrá una zona de seguridad adicional de 2 metros en cada lado del área de competencia. Esto podrá reducirse a 1.5 metros de acuerdo al espacio que se tenga dentro del coliseo o el área que se destine para la competencia. Si no tiene el espacio suficiente para los 2 metros. No debe haber anuncios, señales, paredes, pilares, etc. dentro de 1 metro del perímetro exterior del área de seguridad. Cuando se coloquen monitores o pantallas entre las áreas de competencia, estos deben ubicarse lo suficientemente lejos de las áreas de competencia para permitir un área de seguridad de 1.5 metros entre las áreas de competencia en todos los lados. Los monitores deben estar colocados mínimo a 1.5 metros del exterior de las zonas de aviso rojo. El árbitro central o el Shushin estará parado centrado entre los dos competidores a una distancia de 2 metros del límite del área de competición. Cada juez o banderas, el Fukushin, estará sentado en las esquinas del tatami del área de seguridad. El árbitro podrá desplazarse por todo el tatami, incluida la zona de seguridad donde se sientan los jueces. Cada juez estará equipado, como ya dije antes, con banderas de color rojo, azul o en el caso de las competiciones internacionales con el dispositivo o el joystick de señalización electrónica. El supervisor del partido, es decir, el kansa, estará sentado en la mesa oficial y estará equipado con un silbato. El supervisor de puntuación se sentará en la mesa de puntuación oficial, además del cronometrador o puntuador, y donde se despliegue el video, que también lo harán los supervisores de video. Esto también es en el caso de las competencias internacionales, mundiales, John League, Serie A, etc. Los entrenadores se sentarán fuera del área de seguridad en sus respectivos lados del tatami, como ya conocemos. De igual manera, cuando el área del tatami esté elevada, los entrenadores se ubicarán fuera del área elevada, detrás de sus respectivos competidores. Para el caso de árbitros y jueces, es necesario que ellos utilicen una chaqueta azul marino, un pantalón liso de color gris claro, una camisa blanca de manga corta, calcetines lisos de color azul oscuro o negro, zapatos negros sin cordones, una corbata oficial sin alfiler, el silbato de color negro con un discreto cordón blanco que sujete al silbato. Se permiten lo que es el anillo de boda sencillo, tocados religiosos voluntarios aprobados por la WKF, pendientes discretos, y el cabello debe estar sobre los hombros y el maquillaje debe ser discreto y no se podrá usar tacones de más de 4 centímetros. Está prohibido que los árbitros utilicen relojes inteligentes y dispositivos electrónicos dentro del terreno de juego. Los árbitros y jueces deben usar el uniforme oficial en todos los torneos, sesiones informativas y cursos. Para los competidores, ellos deben usar el karategi blanco aprobado por la WKF sin rebates ni bordados personales. Para el caso de campeonatos del mundo, Karate 1, Premier League, Serie A y John League, el karategi deberá tener marcas bordadas en los hombros en rojo y azul respectivamente, lo que le salga en el sorteo. Aplica igualmente para lo que son individuos y para equipos. En el caso de equipos no es necesario que los competidores tengan la misma marca de karategi. El escudo nacional o bandera del país se llevará en el pecho del lado izquierdo.
dentro de lo que es la parte superior del karategi. No podrá exceder un tamaño total de 12 centímetros por 8 centímetros. Los cinturones rojo y azul deben tener unos 5 centímetros de ancho y una longitud suficiente para dejar 15 centímetros libres a cada lado del nudo, pero no más de 3/4 de la longitud del muslo. De igual manera, la chaqueta, cuando se ciñe a la cintura con el cinturón, debe tener un largo mínimo que cubra las caderas, pero no debe superar los 3/4 partes del muslo. Las competidoras pueden usar una camiseta blanca lisa por debajo del karategi. Las cintas que sujetan la chaqueta en su lugar deben estar atadas al comienzo del encuentro. Si se arrancan durante el combate, el competidor no está obligado a cambiarse la chaqueta. El largo máximo de las mangas de la chaqueta no debe ser superior a la curva de la muñeca ni inferior a la mitad del antebrazo. Las mangas de la chaqueta no se pueden arremangar. Deben estar cosidos. Los pantalones deben ser lo suficientemente largos para cubrir al menos 2/3 de la espinilla o de la canilla y deben no llegar debajo del tobillo. Las bastas del pantalón no se pueden arremangar de igual manera como en las mangas, deben estar cosidas. En el caso de las mujeres o cuando tienen las personas del cabello largo, de igual manera no se permite el hachimaki o diadema. Están prohibidos los pasadores para el cabello, al igual que las horquillas metálicas. Cintas, cuentas y otras decoraciones están prohibidas. Solo se permite una o dos bandas elásticas discretas en una sola cola de caballo. Los competidores pueden usar sombreros religiosos voluntarios, pero deben estos ser aprobados por la WKF. Los competidores deben tener las uñas cortas y no deben usar objetos metálicos ni de otro tipo que puedan herir a sus oponentes. El uso de aparatos dentales metálicos deberá ser aprobado por el árbitro y el médico del torneo. El competidor acepta toda responsabilidad por cualquier lesión. Las protecciones de carácter obligatorio son los guantes aprobados por la WKF, el protector bucal, el protector corporal, ya sea masculino y femenino respectivamente. Espinilleras de igual manera aprobadas por la WKF y la protección de pies, al igual que las coquillas o el protector inguinal, de igual manera aprobado por la WKF. En el caso de lo que son guantes, canilleras y espinilleras o empeineras, estos deben ser de color rojo o azul dependiendo del sorteo en qué color le haya tocado, aka o ao. Para el caso de competidores menores de 14 años es obligatorio el uso de casco. De igual manera, este debe ser aprobado por la WKF. Hay que tener en cuenta de que todos los elementos que se utilizan para una competencia, desde el protector bucal, karategi, protecciones, guantes, canilleras, espinilleras, protector corporal, coquillas o protector inguinal, hasta los cinturones, todo tiene que ser aprobado por la WKF. Están prohibidos los anteojos, los lentes de contacto blandos. Pueden usarse, pero esto sí es bajo el propio riesgo del competidor. El uso de vendajes, acolchados o soportes debido a una lesión debe ser aprobado primeramente por el árbitro y por el médico del torneo. En el caso de deformaciones o amputaciones que no permitan una colocación segura del equipo de protección o puedan presentar un riesgo para el atleta o sus oponentes, no se permitirá el kumite competitivo. Cualquier duda, los árbitros deberán consultar la decisión del médico.
Esto hay que tomar en cuenta ya que es algo que no se venía dando hasta el año anterior, en el que hubo un caso en la competición, me parece que fue en el Panamericano o en el Sudamericano, en el que un atleta de Brasil tenía esta condición. Los competidores que se presentan en el área de competencia con equipo no autorizado o karategui irregular tendrán 2 minutos para corregir la vestimenta. Es lo que les mencionaba anteriormente acerca de que cada uno de los elementos utilizados para competencia deben ser aprobados por la WKF. Pero además el entrenador podrá ser suspendido su licencia de entrenador por un periodo de hasta 6 meses desde el día de la competencia en el que se incumplen estas reglas. En el próximo video seguiremos analizando lo que es las llaves de competición para el kumite, el panel de árbitros, la duración del combate, lo que son el kiken o faltas en el tatami, inicio y suspensión y finalización de los encuentros, las puntuaciones, comportamientos prohibidos, avisos y sanciones, lesiones y accidentes de competencia, criterios para la decisión, protestas oficiales, en el caso de mundiales, en el caso de competencias regionales o por países, en el caso de América no es muy común la solicitud de revisión de video, ya que todavía aún no llega, pero también es necesario que en algún momento sepamos este tema, lo analizaremos después. Y los poderes y deberes de los funcionarios, la elegibilidad para competir, la adopción de estas reglas para eventos fuera del oficial de lo que es la WKF en programa del evento y cuestiones no específicamente cubiertas dentro de lo que son las normas de lo que envía la WKF. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.